Pues ya saben, o sea, el trabajo siempre ha sido este medio pesadón, entonces por eso. Sí, porque, Pero bueno, bueno, Mariana y yo estuvimos con Lecturarte, ¿te acuerdas? Y Ujú. estamos a la par con estos. Sí, sí, es cierto. Eh, Bueno, pero es que en ese entonces yo no tenía trabajo, tan pesado. Ujú. Sí, 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 o sea, estuvo agradable, pero sí, sí, o sea, es dedicarte. Ujú. Me sí, acuerdo que sí. yo siempre procuro leer el mismo día, Mm, por tener fresca las No, ideas, yo no. pero pues sé que hay momentos donde el libro no te permite. O sea, hasta ahora los libros me han permitido eso. Por ejemplo, cuando leemos Rosario Castellanos, sabía que tenía que dedicarle al menos entre 2 y 3 horas. Entonces, ya dedicaba esas horas al día para hacerlo, ya sea leer un poco en la mañana y otro en la tarde. Iban los dos mm, seguidos, sabía que me iba a tardar unas 2 horas mínimo. Entonces ya le dedicaba ese tiempo. Sí. justo. Sí, no, en mi caso, o sea, bueno, sí es que ya se van juntando factores. Sí. Este, Pero bueno, pues si quieren ya comienzo. sí, Este, bueno, bienvenidos a la última sesión de esta lectura de From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell, eh, en donde terminamos leyendo el capítulo 13, 14 y el epílogo, ¿no? Más apéndices. Pues ya llegamos al final. En estos últimos dos capítulos se da un cierre, em, donde vemos cómo, pues, si no, más bien, ay, es que iba a decir, se ve cómo se cerró también todo el problema, pero realmente es que no se cerró. Más bien vemos cómo va a repercutir en como las siguientes generaciones, por así decirlo, y la manera en que Alan Moore lo hace creo que me parece excelente, o sea, sobre todo porque supo muy bien cómo utilizar toda esta historia, todo este guión, para que Eddie Campbell lo trabajara en ilustración, ¿no? O sea, él sabía cómo tratarlo para una novela gráfica. Em, en el capítulo 13, por ejemplo, me gusta mucho que a pesar de que pues ya se resolvió, o sea, ya los francmasones decidieron qué va a suceder con Ghoul, quién va a ser el culpable, o sea, quién va a ser Jack el Destripador, y etcétera, pues Aveline, pues todavía no se siente bien, ¿no? Entonces sigue como que investigando y le hace esta pregunta al chico que tomó el lugar de Annie Crook, de hecho. em, Le pregunta al chico de la dulcería como, no me acuerdo cómo es, ¿no? Pero como que entre pláticas se da cuenta o sea, como que une todos los hilos y se da cuenta que, pues, era a causa del príncipe, ¿no? O sea, que es de la realeza. Y es ahí cuando Aberline dice, no, es que no importa cuánto hubiera investigado, no importa si hubiera dado con el asesino yo antes, y no importa porque aún así yo no iba a poder hacer nada, ¿no? O sea, tal vez iba a terminar como Druid, incluso. Entonces también me gusta cómo Alan Moore no solo toca el tema de las víctimas, del pueblo, de la realeza, sino también de estas personas que terminan siendo corruptas porque podríamos decir que ya ni siquiera tienen de otra, ¿no? O sea, porque ya es como de, bueno, si no soy corrupta y trato de desenmascarar, voy a terminar muerto. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y luego me gusta mucho, me dio muchísima ternura cómo llega con Liz y le empieza a contar como de, oye, te tengo que decir esto porque tú también estás implicado, ¿no? Y sin darse cuenta, se empieza a forjar una amistad, que justo es lo que ya entendemos en el prólogo y luego también en el epílogo, ¿no? Que me da mucha risa también, que es un policía, un detective y alguien que es prácticamente un estafador, que se hace pasar por un vidente y todo esto, pero al final los dos son víctimas de lo mismo. O sea, tanto un policía que se supone que tiene que acercarse a la verdad y buscarlo y ser lógico y etcétera, como un vidente estafador que solo busca dinero, ¿no? O sea, cómo todo está enmarañado en eso. Y bueno, por ahora ese es mi comentario del capítulo 13. No sé qué quieran comentar ustedes. A mí me gustaría comentar este, varias cositas. Primero, bueno, voy por partes. Cuando estás hablando esto de lo de la idea de la corrupción, me hace pensar de que
quizás el término corrupción es muy amplio, es muy ambiguo y valdría como definir muchísimo más a ver, qué sucede, es negligencia, o sea, qué sucede y por qué tenemos esto, ¿no? O sea, en los casos nos dices, es que no tienen de otra, no tienen de otra para qué o cómo, ¿no? Entonces, eso me resultó muy interesante. Hablando sobre este capítulo que creo que era el 13º, aquí vemos algo muy interesante que es lo que me encanta del personaje de Aberline. Es él, su gran motivo como personaje era salir de Whitechapel, ¿sabes? Salir de ahí porque era su progreso de avanzar como inspector, avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando ya había salido de él, lo regresan para que averigüe lo que sucede en Jack el Destripador. Y él muy enojado, muy molesto por eso, regresa y es cuando se mete, no, es que tengo que estar en este lugar que no me gusta, etcétera, ¿no? Y ahora que ya se supone, ya acabó todo, ¿no? Ya, entre comillas, ¿no? Cuando acaba de empezar, ¿no? Ya que agarran a Google, ya que le dicen, básicamente, ya que el señor Liz y él, no saben quién es ya el destripador, pero saben que no se pueden meter con eso, no deja, y ya lo sacan de Whitechapel, es cuando está viendo lo de este hotel donde se frecuentan, donde se frecuentan, ah, bueno, nada más dice que relaciones homosexuales entre hombres, ¿no? Creo que no había más, y pues estaba altamente penado y estaban persiguiendo a estos en la Inglaterra de 1880 y, no, ya era como 1890 y tantos, ¿no? Entonces, y ya salió de Whitechapel. Y aún así, viendo diferentes casos, se da cuenta de que por más que quiera salir de Whitechapel, no puede salir de él. O sea, sigue viendo que tiene que ver con lo de Annie Krug, que tiene que conectar con lo que ya mencionaste, que lo conecta con la monarquía, y se da cuenta de otra capa de profundidad que quizás no, que él no entendía, no comprendía, y se sigue dando cuenta de esto. Y me gustó esta idea que dices de, por más que él hubiera querido hacerlo lo mejor posible bajo la ocupación, bajo el trabajo que se le designó, no iba a poder porque iba a llegar a esas esferas que lo iban a retener, ¿no? Este, yo voy a tratar de rescatar el personaje del señor Liz para que no lo llamemos estafador, porque si no me equivoco, él nunca se llama estafador a él mismo. Él dice que sus visiones no son, no, o sea, él las inventaba, pero él mismo se sorprendía de lo exactas que llegaban a ser. Entonces, aquí muestra, Alan Moore juega mucho con esta idea de que hay algo que no se puede entender y ese algo que no se puede llegar a entender, el ser humano lo llega a usar pero sin entenderlo, ¿no? No, ni siquiera del todo, ni siquiera por partes, sino aquí lo que me gusta que hace con el señor Liz es, voy a trabajar, este personaje lo voy a llenar de mitos, lo voy a llamar de mitos del folclore y le voy a poner esta idea de espiritualista, una forma de identificar lo que me gustaría hablar en el siguiente capítulo a detalle, que es lo de que ya hemos estado hablando, pero aquí ya se solidifica brutalmente, que es lo de el inconsciente colectivo, o sea, de cómo se tiene una idea. Esta idea viene con mitos, que viene con canciones, con refranes, con lenguaje, con el mismo lenguaje que venimos trabajando, que se genera en un inconsciente porque no lo concientizamos, pero lo tenemos todos. ¿Y de qué forma viene esto? Pues como mencioné, a través de las canciones, a través de los cuentos, a través de las historias, a través de los arquetipos que ya veremos, sobre todo en el siguiente capítulo. Y el señor Liz es un gran personaje que representa todo esto de él. No sé por qué estoy diciendo esto, no sé por qué estoy teniendo estos sueños, no sé por qué estoy sintiendo esto, no sé cómo explicarlo y mi forma de explicárselos es diciendo que tengo alucinaciones, ataques epilépticos, etcétera, 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 y en ese momento tengo un punto de revelación. Y me encanta cómo Alan Moore lo va jugando durante todo el libro, ¿no? O sea, trabaja la idea del psicópata a la par de la idea del chamán y cómo aquel que se escapa de la normalidad y escapar de la normalidad es definir lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque al momento donde dices el psicópata está enfermo, entonces ahí tienes que decir, entonces tienes que llegar a un punto de, entonces esta enfermedad escapa de un equilibrio que permite a una cierta persona sobre su contexto, lo escapa perjudicándolo, etcétera, 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 ¿no? La definición de enfermedad es muy compleja por esas cosas. Y el cómo lo va trabajando
comparar al psicópata, comparar al chamán, comparar al inspector, comparar a todos sus personajes bajo esta idea, ¿no? Para algunos las enfermas eran las prostitutas, para algunos los enfermos es la homosexualidad, para algunos lo enfermo es que mate personas, para algunos lo enfermo es que crean en las alucinaciones, que crean en los mediums, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso este punto eh, am, juega mucho en la idea del sobre todo, ¿qué es el otro? Y cómo vemos a ese otro, ¿no? Que eso es en lo que se termina transformando Ghoul, ya en lo después, que no era un ente como tal, no era una persona, era un otro. Ese otro que aterroriza, que da miedo, que lo vemos con escamas, que lo vemos como un charco de sangre, etcétera, 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 ¿no? Que ya me gustaría ahondar, pero ya tomándolo del siguiente capítulo, que me parece magnífico. Sí, yo realmente del primer capítulo, o sea, más de lo que ya mencionaron, o sea, sería exactamente lo mismo. Eh, a mí lo que más me llamó la atención justo es el último capítulo, ¿no? Porque, bueno, no sé si ya podemos saltar Antes solo quiero hacer una mención honorífica a estas viñetas, que es cuando se entera de lo de la realeza está involucrada. Me encanta cómo Ah, está en el baño y tiene los mismos colores que vemos con la realeza, ¿no? Como tipo de tablero de ajedrez. Pero aquí está en el baño y está el mareado, así mareadísimo, de que la cara súper enferma. Y digo, qué gran manera de decirnos, está en todos lados. Está en todos lados y te está mareando y te está volviendo enfermo, ¿no? O sea, Aberline también termina enfermo. Y luego te... ¿Pueden poner de nuevo las letras? Fíjense cómo Eddie Campbell usa el punto para enfocárnoslo a Everline con estas como cruces que están en el baño, Ujú. y luego para demostrar de que está mareado, lo quita lo quita de ese centro y de que ahora ya está excéntrico, ¿sabes? O sea, ya está pensando fuera de ese centro. Maravilloso. Sí. Y luego pues ya, o sea, bueno, esto es después de que te enteras de que renunció, pero pues también me hace pensar como, pues, cuántas renuncias va a haber, ¿no? Porque ya han renunciado muchísimos otros, tratando como de resolver el caso y terminan también metidos en este embrollo en donde saben que no va a haber forma pues, de hacer el bien, por así decirlo, y renuncian. Entonces también me quedo como, ok, las personas que quieren hacer el bien renuncian y qué pasa con las que se van quedando o con las que van llegando, cuántas más van a renunciar o qué tan podrido va a estar, ¿no? Y ya, solo quería comentar eso de esto último de este capítulo y podemos seguir al otro que creo que también es el más fuerte, ¿no? Adelante, José. ujú. Sí, estoy pensando en lo que mencionas porque justo eh, finalmente creo que la idea de presentar, de conocer o presentar o ver o leer sobre una situación es eh, conocer diferentes perspectivas, pero también ver qué alternativas había, ¿no? O conocer alternativas a partir de lo que leemos. Y creo que en el aspecto de la monarquía, pues era claro que no iba a haber una posibilidad para buscar una justicia, ¿no? Porque es eso, o sea, es justicia, simplemente. Y, y yo creo que aquí se ve la importancia de que desde la parte más eh, alta de pues puede ser del gobierno o del mandato, ¿no? Bueno, el gobierno creo que se podrían incluir las diferentes formas de gobierno, ¿no? El hecho de que sea alguien que busque o que quiera o que fomente la justicia, ayuda a que personajes como el detective tengan la posibilidad e incluso el ánimo o la esperanza de que pueden hacerlo. O sea, él de todas formas tenía que investigar y de todas formas habría tenido que hacer todo, ¿no? Simplemente el tener la certidumbre de que el sistema lo iba a respaldar, ¿no?
y que no iba a haber un brazo superior o un pie superior que lo aplastara, ¿no? En esta búsqueda de justicia, Sí, de que era acuerdo. su trabajo al final, ¿no? Bueno, eso como del primero y del segundo. A mí lo que les comentaba de que al leer esto me dieron ganas de escribir es justamente aquí lo que hace, eh, bueno, no sé si bueno, sí, Eddie Campbell y Alan Moore, ¿no? Eh, es eternizar a este asesino, ¿no? Porque finalmente o sea, si dejamos la mística a un lado, ¿no? O sea, si buscáramos ser objetivos, es una persona que mató a 4 prostitutas, ¿no? Y que, y que a través del último capítulo nos transmite o nos muestra que él va a seguir existiendo en el inconsciente colectivo, ¿no? Que se puede traducir como eternizar, ¿no? Y, y las ganas que me dieron de escribir era justo el hablar de todos los otros que se eternizan por las razones correctas, ¿no? O sea, tal vez esto aquí él se eterniza a través del miedo, ¿no? A través del monstruo, como se puede eternizar Hitler, ¿no? Si- Sin embargo, y digo, obviamente ya es para otro tipo de novela, tal vez, ¿no? Pero yo creo que, yo pienso justo en lo contrario, ¿no? O sea, de cómo, ¿qué es lo que choca contra esto, ¿no? Contra el eternizado de o sea, porque aquí pues vemos a alguien o a gente que se asusta, ¿no? Por la existencia de Ghoul y porque eventualmente se va apareciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta gente que busca la eternidad eh, a través de cualquier costo, ¿no? O sea, esto podría ser un aliciente para decir, yo siempre voy a existir, no importa que yo muera, yo voy a existir en el inconsciente colectivo porque la gente me va a recordar, porque va a ver, porque yo voy a estar ahí, ¿no? En cada acontecimiento violento y en cada asesinato desalmado, voy a estar ahí a través del recuerdo y me imagino que incluso por la alusión, ¿no? O sea, incluso dejando de lado el tema místico, por la simple alusión de decir, wow, esto fue tan brutal como cuando, ¿no? Pasó esto otro, ¿no? Y es de donde vienen los imitadores, de donde viene bueno, estos imitadores asesinos, ¿no? O sea, que imitan el modus operandi de otros asesinos que son, pues, no sé, famosos por la cantidad de asesinatos que tienen, ¿no? Sí, fíjate que yo voy a exponer cómo yo lo vi. Em, la forma en que Alan Moore, para empezar, la forma en que Alan Moore y Eric Campbell lo presentan, se me hizo preciso, porque me llega esta idea de que no está como eternizando a Ghoul o a las personas como Ghoul o como el asesinato en sí, sino más bien está diciendo, es que justo cuando lo estaba leyendo y percibiendo se me hizo difícil explicármelo a mí misma, pero a ver si lo logro. Fue más como otra vez hablar del contexto y decir cómo es que todo lo que sucede, ya sea que suceda miles de años antes o 3 días antes o un segundo, etcétera, este,
cómo eso nos vuelve las personas que somos ahora y cómo va a repercutir en, en cómo va a continuar el contexto, ¿no? Y a ver, tal vez explicarlo un poquito mejor, es el cómo sucesos como estos, ahorita ya limitándome a sucesos violentos, porque también quiero recalcar que esto se puede hacer con cualquier tipo de acontecimientos, ¿no? Ya sea que alegres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya con estos, como estos van a forjarnos en todo sentido, o sea, porque presenta escritores, presenta pintores, presenta incluso también más asesinos, pero, pero no se detiene ahí, ¿no? O sea, también presenta a las personas, presenta incluso una imaginación que tuvo de lo que yo entendí como la mamá de Polly, Nichols, y presenta muchísimas otras cosas que te dice, esto, esto es parte de la humanidad, ¿no? Desafortunadamente esto, o afortunadamente, tal vez evitarnos esas palabras, ¿no? Pero esto, hace que hagamos esta arte, hace que salga Dr. Jekyll and Mr. Hyde, hace que salgan pinturas como la de este dude que te gusta mucho, ¿cómo es? El pintor que... Goya. Goya, ajá. Hay pintores como Goya, ¿no? Que incluso podrían ser, muchos dicen que los artistas podrían ser psicópatas o asesinos, algunos, pero lo deciden poner en arte, ¿no? O sea, no, no deciden llegar a cometer asesinatos, sino a poner en arte. Y la verdad eso me pareció muy bello, o sea, me pareció bello que Alan Moore lo haya puesto así, a mi manera de percibirlo, porque no es decir como de todo es asesinato o esto se va a quedar para la eternidad, ¿no? O sea, más bien fue como el decir, ¿qué podemos hacer con esto que ya sucedió? ¿Qué se ha hecho antes, no? Porque los asesinatos de Ghoul no fueron únicos, o sea, ya había sucedido antes y, y la gente había lidiado con eso. De hecho, también sale Seeker, ¿no? O creo que lo mencionan en los apéndices, que Seeker de ahí empieza a dibujar, empieza a pintar cosas, que no había logrado pintar, que estaba como que muy encasillado con otras pinturas y cuando sucede lo de Ghoul, ya sea por culpabilidad, ya sea por remordimiento, por nostalgia, etcétera, sus pinturas empiezan a tener incluso un poco más de su firma, ¿no? Entonces también es como el decirnos, ¿qué vamos a hacer con lo que ha sucedido? Porque está bien conocer la historia y de que leer tal cual lo que sucedió, pero también es el ver cómo ha impactado en las personas y cómo ese impacto en ese pintor va a impactar en las otras personas miles de años después, ¿no? O sea, como nosotros que estamos leyendo From Hell y Alan Moore está haciendo lo mismo que hacía Seeker, ¿no? O sea, Seeker con los recuerdos del asesinato y luego Alan Moore con los recuerdos de Seeker y ahora nosotros con los recuerdos de Alan Moore, de los recuerdos de Seeker y así, ¿no? Este, y, y al final también se puede ver de esa manera que no yo tampoco me alejé de esa idea de que incluso puede llegar a eternizar esto de pues, lo fuerte que fue lo que hizo Ghoul. em, pero me gusta cómo es que también nos hace recapacitar que estas cosas van a seguir sucediendo. O sea, por más que intentemos solucionarlas, siempre va a haber algo ahí. O sea, siempre va a haber, no sé, pongámosle la manzana podrida del árbol, ¿no? O, pero el chiste es como saber qué hacer con ello, ¿no? Y, y bueno, creo que por ahora esa es mi participación. A mí o sea, lo primero de lo que comentabas es que no solamente, o sea, lo que plantea aquí no es solamente es un tema lineal. Realmente él habla de la cuarta dimensión, ¿no? O sea, y él interactúa no solamente con el futuro, ¿no? Sino con el pasado, y, o sea, y con un futuro muy lejano, con un futuro cercano, con un pasado o sea, conviven en muchos lugares diferentes, localidades diferentes y tiempos diferentes, ¿no? Y, híjole, no sé, o sea, no sé si estoy de acuerdo con el punto de eh, que de esta forma es como se lidia con esto, ¿no? Porque
o sea, no, o sea, es como hacer una leyenda de, bueno, es que no quiero hacer otro ejemplo así, pero este, pues sí, o sea, o sea, hay un asesinato brutal y la elección cultural es hacerlo un mito, una mitología, un tipo de mitología. Pero mi duda es, ¿esa es la respuesta correcta? Porque justamente o sea, Alan Moore lo critica en una parte, ¿no? O sea, Alan Moore critica eso. Entonces, al él criticarlo, para mí no es claro, y bueno, no solamente al él criticarlo, creo que también o sea, yo ya tengo cierta inclinación hacia eso, ¿no? Pero, ¿por qué por qué sería lo mejor mitificar pues a este asesino, ¿no? Es que no sé si sería, si estaría, no sé si partir de si es correcto o si está bien, porque al final es una forma, o sea, una forma de lidiar, ¿no? El pintar, el bla, 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 bla. O sea, todas las vertientes que puede haber son como cómo reacciona el humano ante estos sucesos. Porque como dices, habla como de esta cuarta dimensión, ¿no? O sea, habla tanto del pasado como del futuro y él está viajando y así. Y, y justo a eso me refería, que es de lo que nos está hablando Alan Moore todo el tiempo, ¿no? Del contexto. Entonces, cuando pone esto como final, te está diciendo como, es que no es William Gould, somos todos nosotros, otra vez, ¿no? O sea, cómo se creó William Gould fue porque, no sé, 100 años atrás, alguien más asesinó y ese asesinato permeó en la conciencia colectiva de todo Londres. Y toda esa conciencia colectiva de ese año permeó así y así y así hasta llegar a lo que fue Gould, hasta llegar a todas esas probabilidades que tenía que haber, todas esas acciones y decisiones, hasta llegar a Gould, ¿no? Y, Mm. y tampoco creo que sea correcto como mitificar o sea, por ejemplo, todo este mercado de Ted Bundy, que está guapísimo, siendo un asesino, o sea, no, o sea, eso tampoco creo que sea lo correcto, pero más bien, justo porque Alan Moore también lo critica, creo que no es tanto, o sea, lo que yo entiendo acá no es tanto como si es que está planteando si esté bien o si esté mal, más bien cómo es que llega a nosotros, o sea, cómo es que em, ¿Cómo es que es? ajá, o sea, que podemos tanto hacer todo un mercado de eso, como criticarlo, como serle indiferente, ¿sabes? Y no está tocando temas de correcto o no correcto, sino más bien como del, esto es lo que pasa. Y tenemos que ser conscientes de que está pasando esto, ¿no? Como lo que platicábamos en sesiones atrás de todo este mercado del true crime y que yo hasta dije, ay, no, yo soy parte de ese mercado que ve true crime, ¿no? Pero pues, ¿qué vamos a hacer con ello? Porque al final tal vez no podemos deshacernos de eso. Tal vez todo mi contexto desde 1000 años atrás llegó a que yo me interesara por el true crime, pero ¿qué voy a hacer a partir de eso, no? O sea, ¿voy a aplaudir los comportamientos de esos asesinatos o qué voy a hacer, no? Pero lo importante es como exponerlo y concientizarlo y creo que la manera en que lo hizo Gould, como diciéndote, mira cómo Gould, Alan Moore, mira cómo Gould llega O hasta el Gul. futuro y hasta el pasado, eh, cómo llegó a ti, Gul, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con que haya llegado a ti? Wow. Este, hay mucho, hay muchas cosas. Esto es lo increíble de esta novela gráfica que lo hace una obra maravillosa. Este, referente a esto que me parece un tema muy importante, muy, muy importante. Si entiendo bien, es como de, ¿por qué? Ok, estamos usando la palabra mitificar. ¿A qué nos referimos con mitificar? ¿Qué queremos decir? Viene de mito, ¿no? No viene de hacerlo historia, viene de hacerlo historia para que lo recordemos, viene de hacerlo historia para que de alguna forma este recordarlo se quede en nosotros y aprendamos de ello, porque vamos a separarlo de una idea de
de adular, de idolatrizar, ¿sabes? Quitémoslo de esa forma. Mariana dijo algo muy importante y muy sabio, que es la pregunta del ¿cómo es que llega a nosotros? Esta es la idea del mensaje. ¿Cómo viene este mensaje? ¿Cuál es la forma en la que se nos presenta este mensaje? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Hacia dónde viene? ¿Cómo llegamos a ella, ¿no? Y esto va a estar en todo momento. Yo considero que es muy, 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 muy importante que hablemos, que tengamos mitos sobre todo, que no permitamos censura, que no permitamos nada más hablar de lo que convenga de cierta forma. ¿Por qué? Porque el no hablar de algo va a hacer que lo olvidemos. ¿Qué va a pasar cuando olvidemos que el ser humano puede llegar a algo como lo que hizo Gould? Exacto. ¿Qué va a pasar cuando olvidemos lo que fue el fascismo? ¿Qué va a pasar cuando olvidemos lo que fue el nazismo? ¿Qué va a pasar cuando olvidemos lo que es un genocidio? Son cosas de las cuales no nos podemos desprender de ellas. Nada humano me es ajeno. Y por ende, no puedo no pensar en ellas porque todos esos actos también me representan a mí. Es aquí donde entra la idea del arte, el lenguaje y la representación, o sea, el trabajo. Y es aquí donde se vuelve loquísimo, loquísimo, loquísimo. Los estaba escuchando y me estaba preguntando muchísimas cosas como, ¿existe un ser humano antes del lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque el lenguaje nos ha estructurado de una forma para entender las cosas. Dentro de este lenguaje hemos llegado a articular las ideas de cómo nos contamos las historias, que esto está desde que el ser humano es ser humano, ¿no? ¿Cómo nos contamos las historias? ¿Cómo transmitimos información? Llegamos a tener que transmitir información contándonos historias. Llegó esta persona que le dio la flama eterna a ellos porque consideran que eran el pueblo elegido, bla, 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 para explicar cómo llegó el fuego a nosotros. Para explicar, hay que formar dioses, tuvimos que formar dioses para explicar qué era el amor, cómo se generó la tierra, cuál era el origen, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante porque es la forma en la que nos contamos las historias. ¿Qué pasa ahora que se nos presenta esta novela gráfica? Es una forma de contarnos historias. Cuando ponemos la idea de hay un protagonista, hay un antagonista, hay un desarrollo, hay un desenlace, hay personajes secundarios, terciarios, hay narrativas, hay seguimientos de narrativas, etcétera, 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 etcétera. Todas están estipuladas por la forma en la que el lenguaje se nos presenta y se nos ha articulado para que podamos desarrollar pensamiento y para que podamos propagar las ideas, para que podamos propagar el pensamiento. Entonces, todo esto habla sobre el mismo mito que va formando la idea de una historia. ¿Cómo nos contamos la historia? La historia nos la contamos con personajes principales, con personajes secundarios, nos la vamos articulando este, eh, ah, con, hay protagonistas, hay antagonistas, pero ¿cómo? ¿Bajo qué contexto, no? La gran palabra que es, ¿qué es este contexto? ¿Qué nos dice? ¿Por qué no creer que en un futuro lo que hizo Gould se considere como un acto de heroísmo? ¿Por qué no considerar en un futuro o en un pasado que lo que nosotros estamos haciendo ahora es una completa villanía? Es una corrupción ¿sabes? Lo que quieras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es el cómo se transforma este tipo de poder a través de la información y cómo repercute en nosotros. Entonces, el hecho de que lleguemos a la idea de olvidar lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho es para mí muy dañino. ¿Por qué? Porque el olvidar va a significar que se nos va a volver a presentar, porque está en nosotros. ¿Cómo está en nosotros? Y es lo que deja claro Alan Moore en la novela gráfica que ya lo mencionaron, que es Ghoul. No es, como pudo ser Ghoul, se pudo haber llamado Jaimito, se pudo haber llamado el nombre que quieras, y no importa tanto el nombre, no importa tanto el individuo, sino importa todo ese colectivo que lo formó, todo eso que está dentro de ello. Creemos que entendemos cómo se comunica la cultura. Creemos entender qué es la cultura. Pero así como el señor Lee
apenas podía entender lo que le sucedía y tenía que decir, no, es que como que las invento, pero entiendo cosas que no. De esa misma forma se nos presenta la cultura, de esa misma forma se nos presenta la narrativa y la forma en la que nos expresamos las cosas. Entonces, y me parece me parece brillante de cómo Alan Moore tiene todas estas dudas y las expone. Él no se pone sobre decir, es esto, no, las expone. ¿Y cómo las expone? A través de su narrativa, a través de sus personajes, a través de sus viñetas, a través de sus arcos, a través de sus escenas, de sus atmósferas. Eh, y las presenta para que lleguemos a tener todo esto. O sea, nosotros que somos lectores activos, podemos agarrar esto, podemos barrer estas capas que están atrás de un simple personaje que tiene una simple acción. Pero no, ¿qué sucede atrás? ¿Y qué sucede atrás del atrás del atrás? Hasta hacernos preguntas tan importantes como ¿cómo es que llega esto a nosotros? ¿Cómo es que se nos presenta? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cómo vamos a decidir qué es lo que se nos quiere decir, ¿no? Y es interesante que podamos hablar de todo esto, lleguemos a la idea, podemos hablar del lenguaje, del arte, de la historia, que podemos hablar de lo que es el mismo ser humano a, a través de conceptos que ni siquiera hemos abordado sobre qué es lo que quiere mencionar Moore directamente sobre el libro. Entonces, este yo considero que es muy importante que, es más, no considero que es importante, considero que está inherente a nosotros y que no podemos hacer nada para que estas historias, porque la cultura trabaja de esta forma a través de la representación de la misma arte, que es el mismo trabajo, que es lo que nos hace escaparnos a nosotros de la realidad, si lo queremos ver como un escape o si lo queremos ver como la implicación que tiene el ser humano sobre su materia. Y esta materia, o sea, sobre su ambiente y cómo repercute y cómo la trabaja, es imposible que no lleguemos a contarnos estas historias y que no las lleguemos a contar con lo que ahorita me gustaría hablar, que es sobre este capítulo de cómo es Ghoul un tipo de arquetipo eterno, como diría la frase que puso tantas veces, como una trayectoria invisible gestándose a través de las centurias. ¿A qué se refiere esto? A los arquetipos. A estas cosas que sí, puede que aún no las podamos definir, puede que sean muy, muy difíciles de llegar a definir, puede que sean pseudociencia. Un arquetipo son ideas, son como bloques que son como bloques construidos de los cuales tenemos un entendimiento común y que se van repitiendo sobre sobre la idea de los personajes, sobre todo hablando de mitos y de artes que son narrativo, que arte no es narrativo, ¿no? Es la idea de, hay arquetipos muy básicos, como por ejemplo el de la madre, el del padre, el arquetipo del animal, el arquetipo del sabio, Del héroe. el del héroe, el del anciano, el del villano, etcétera, etcétera. Pero no solamente se queda en los personajes, también se va a los arcos narrativos. Y estos están constituidos principalmente por nuestro origen, que es cómo nosotros nos hemos relacionado con la naturaleza y en la sociedad. O sea, la idea de que tenemos un padre, que es un rey, y la madre que tenemos una madre, que es la reina, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que se van distribuyendo a lo largo de la etapa humana y cómo se van contando las historias. Yo creo que complementando, sí, es cierto, o sea, las historias llegan y yo creo que no sería lo más democrático el decidir dejar de escuchar las historias, ¿no? Yo creo que lo que sí es importante, e incluso yo diría que es un deber como lectores y como individuos, ¿no? Que nosotros identifiquemos eh, o pongamos un valor a lo que estamos leyendo, ¿no? Un juicio de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que Alan Moore puede tratar y digo tratar porque no siempre o sea, porque creo que es imposible, ¿no? Pero puede tratar de transmitir los hechos como son, ¿no? O como cree que fueron, sin emitir un juicio. Pero como lectores, el mensaje no puede llegar simplemente y no ser juzgado, por decirlo de alguna forma. Porque imaginemos que contamos una historia parecida a esta
a un niño, ¿no? ¿Con qué finalidad la contaríamos? ¿Para enseñar lo que se debe hacer? ¿Para enseñar lo que no se debe hacer? ¿Qué pasa si el niño comienza a imitar a Ghoul? ¿No? ¿Qué pasa si el niño se comienza a identificar con, soy Ghoul? ¿No? ¿Sería lo correcto? ¿No sería lo correcto? Lo que presentan, y yo creo que justo Alan Moore lo que presenta y lo que critica es cómo esta sociedad en ese momento simplemente reproducía un tipo de mensaje que era el mensaje de Jack el Destripador, ¿no? Lo reproducía y lo reproducía incluso con anhelo, ¿no? Con entusiasmo. Y es ahí donde se dice que Ghoul era todo, o sea, que no era Ghoul, sino que era todo un colectivo, ¿no? Que era, o sea, que la sociedad en ese momento era la que estaba teniendo ese, pues sí, esa falta de moral, ¿no? O esa falta de juicio para decir, yo no voy a reproducir eso, ¿no? O este juicio para decir, esto está mal y por eso no me voy a hacer pasar por un Jack el Destripador y voy a mandar estas cartas, ¿no? Entonces, para mí el punto es, ¿en qué momento nosotros, como lectores de Alan Moore, decimos, nosotros no somos esa sociedad, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotros decimos, o sea, ok, en ese momento estuvo esa sociedad, en este momento está la sociedad que es capaz de asumir un juicio y de decidir qué reproduce y qué no reproduce, y si lo reproduce, de qué manera lo reproduce, ¿no? Como algo bueno, como algo malo, de qué manera nosotros asimilamos el mensaje. Una cosa es que lo recibamos, ¿no? Y que apreciemos la forma en la que fue enviado el mensaje, pero yo creo que también nuestra responsabilidad es que nosotros asimilemos el mensaje y juzguemos el mensaje, ¿no? Lo cual es muy complicado. Bastante complicado. O sea, de ahí parte la idea de ejercer una idea crítica. O sea, y esta idea crítica es que es muy complicado, es algo muy complicado. Justamente lo que es interesante porque dices, ¿cómo no somos esa sociedad? Y yo considero que lo que justamente revela Alan Moore es que somos esa sociedad, somos aquellos, o sea, y de cómo se sigue manteniendo. Y a mí me quedó algo muy clavado, muy marcado que pone Alan Moore en el personaje de Ghoul. Y es cuando comete el último acto en el cual él dice, he concluido. Y dice, y Nedley le pregunta, hemos acabado, señor? Y dice, no, Nedley, apenas hemos empezado. O sea, apenas ha empezado esta etapa, ¿no? Y es ahí donde entra Alan Moore, ¿sabes? Es ahí donde entra Alan Moore y te dice, aquí nace la idea que hoy en día tenemos sobre Jack el Destripador y lo que ha generado. No significa que antes no haya casos de violencia muchísimo más extrema que esta, o sea, que esto lo hacen ver como niños jugando, ¿sabes? A las canicas. Este, pero es el concepto, la idea que se genera sobre qué es Jack el Destripador, de dónde sale, por qué sale, y cómo hoy en día lo tenemos tan interiorizado. O sea, ¿por qué hoy en día todos saben lo que es un asesino serial? ¿Sabes? Entonces, eso es, eh, eso es lo que a mi parecer busca revelar. Es muy interesante esta pregunta que haces de la del niño, ¿no? Si le presentas al niño esta novela, ¿qué va a suceder con el niño, ¿no? Jugando a las probabilidades, ¿qué tanto? Yo lo traduzco como la idea de que los videojuegos hacen violencia, ¿sabes? Es como de decir, ah, ¿hay juegos violentos? Sí. ¿Hay clasificaciones de edad para los juegos? Sí. Hay niños que se pasan estos juegos hay padres de familia o el contexto permite que el niño llegue a estos juegos violentos que están clasificados por edad y que bajo edad los lleguen a jugar. Claro que los hay. Ahora, pero fíjense cómo estoy siguiendo esta corriente de ideas. ¿Ha habido niños violentos que hayan matado personas y que hayan jugado estos juegos? Sí los hay.
pero vayamos a pero yo estoy aquí sesgando los datos. ¿A qué me refiero con esto? Estoy poniendo un dedazo sobre la estadística, de decir, estoy haciendo un hilo conductor que llega a la idea de, parece que es lógica, de decir, como juegas juegos violentos, eres violento, lo cual no tiene nada que ver. O sea, no hemos pensado en, aquí hay que sacar probabilidades, hay que sacar estadística. ¿Cuántas personas que juegan este juego llegan realmente a terminar siendo violentas? Y ver si es que hay una relación, hay una relación significativa sobre aquellos que por jugar el videojuego son violentos, o si realmente hay todo un contexto por detrás que hace, que hace esto, que es el juicio moral. O sea, que claramente, a mi parecer, claramente no es la novela lo que hace que alguien vaya a ser violento o que alguien vaya a repetir los actos, sino hay algo detrás que es lo que revela Moore, que hoy no nos queda muy claro y que al contrario, hoy pervertimos a la insaciabilidad por decir, este, existen este tipo de personas que hacen estas cosas, las condenamos, no las condenamos, hay personas que las idolatran, hay personas que no, etcétera, 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 etcétera. Se genera el juicio, se genera el discurso, se genera un dilema que para algunos, por ejemplo, para nosotros podríamos estar claramente marcados en que no quieres ser un asesino, o sea, no te quieres encontrar con ninguno, de que todo lo que hacen está mal, pero así como puede haber otras personas que piensen completamente lo contrario, ¿no? Que por otras faltas, que yo lo traduzco a faltas de recursos materiales, a faltas de recursos de otros, de condiciones materiales sobre todo, es que lleguen a hacer lo que en lugar de tener un término como psicopatía o sociopatía, sino un desnormalizado, un excéntrico, ¿sabes? Que condene los mismos principios de lo que se han puesto durante muchos tiempos de la humanidad, que es el no matarás, ¿sabes? Entonces, son temas muy, muy, muy interesantes, porque si vamos a poner si se va a poner un juicio de moral, es, no habrá que ser crítico primero con la moral antes, ¿sabes? ¿Y por qué quieres, hacia dónde vas a poner el juicio de la moral? Y hacia esto es una obra. O sea, también va a haber un juicio estético, también va a haber un juicio político, también va a haber un juicio de lo que sea, ¿no? Entonces, es a- a- afor- aquí lo que yo también preguntaría es, si tuvieras que decidir, si este chico o esta chica o esta persona se va a, se va a presentar con un material que le presente lo que es un asesino serial y lo que ha hecho y los actos, si esto va a suceder y tienes unas 15 opciones, ¿qué material prefieres que le llegue? ¿Qué mensaje prefieres que le llegue? ¿Prefieres que le llegue, sabes? O sea, veremos entre diferentes libros, entre diferentes películas, entre diferentes noticieros, entre diferentes... ¿Cuál es el que queremos que le llegue? Si es que no va a poder escapar de conocerlo, y al contrario, si es que decidimos que queremos que lo sepa, y cómo, ¿no? Porque también podemos hablarlo muy, muy, muy teóricamente, algo muy académico, algo, pero no va a permear, no puede que no llegue a permear ese algo como lo puede hacer una buena historia. Es por eso que la novela From Hell, a mi parecer, es una gran, gran, grandiosa obra de arte. Sí, con respecto a esa pregunta que haces, también se me hizo muy interesante sobre si se lo presentamos a un niño. Pero también lo pienso, creo que estoy de acuerdo con Luis a grandes rasgos, y lo pienso ok, si se lo presenta a un niño, más bien es como de, te presento estos hechos, o bueno, los hechos que te quiere mostrar el autor, eh, y el hilo que quiere llevar, y al final, ahorita voy a tomar el ejemplo del niño, pero al final se puede traducir a cualquier otra persona. Nosotros no sabemos el impacto, ¿no? O sea, porque tal vez nosotros esperamos que reaccionen de cierta manera, pero te sorprenden. O sea, recuerdo bien cuando fuimos a dar esta lectura con los niños y cuando nosotros pusimos el diálogo de Iu, el amor, ¿no? O algo así, y creímos que iba a tener algo que ver con los pensamientos de los niños, pero realmente ellos se cuestionaban por qué le daba asco el amor, ¿no? Tal vez estas personas o estos niños que se acerquen a este tipo de novelas o a esta en concreto, al leerlo ellos mismos se cuestionan, pero ¿por qué lo estaba haciendo? ¿Por qué mató a esta mujer? ¿No? Y al final te van a sacar incluso preguntas que tú no te habías hecho y lo veo desde un punto en el que
aquí en esta novela te está presentando un contexto que había hace tantos años atrás, pero dependiendo en cómo reaccionen quienes lo están leyendo, en este caso nosotros incluso, dependiendo cómo reaccionemos, también habla de nosotros, o sea, también habla de cómo lo estamos tomando. Y si lo estamos tomando, si nosotros lo alabáramos, si alabáramos a Hull o aplaudiéramos las acciones que se cometieron, también entraría este contexto de por qué estamos aplaudiéndolo, o sea, en qué punto estamos en nuestra historia o qué tanto nos ha definido el contexto para que aplaudiéramos algo así. ¿Qué tanto nos ha definido el contexto para que ahora estemos cuestionando el si deberíamos mitificarlo o no, ¿sabes? O sea, también lo veo como esta humanidad cuestionándose a la misma humanidad, ¿no? Y justo también creo que sí somos esa sociedad, o sea, sí somos la sociedad que nos está presentando, pero es como este barco de Teseo, ¿no? Si no me equivoco, de cómo siendo la misma persona te vas construyendo y te vas construyendo hasta un punto en que tal vez ya no te identificas como antes. Y creo que es lo que nos está pasando ahora, lo que nos va a pasar hace años, lo que nos pasó años atrás también, que seguimos siendo la misma sociedad, pero hemos incluso aprendido de nuestros errores, hemos caído en los mismos o en diferentes, lo que me lleva a otro comentario que quería hacer, por ejemplo, cuando Alan Moore presenta a Netley, Netley, pobre hombre, puro sufrimiento con él, pero bueno, cuando presenta a Netley que se cae y llega al obelisco, yo lo vi como de, claro, está el obelisco ahí todavía, o sea, después de años siguen esas cosas ahí, y qué más representación de que seguimos siendo la misma sociedad, ¿no? Lo cual no le adjudico que esté bien o que esté mal, sino más bien cómo todos los sucesos que pasan, que suceden, siguen en el subconsciente y cómo los vamos a tomar de ahora en adelante, ¿no? Que incluso muchas personas dicen como, no, quiten estas estatuas o quiten estos monumentos o etcétera, porque representan algo malo o no, o algo así. No quiero ahondar mucho en el tema si es correcto o no el tirar estatuas o monumentos. A lo que me refiero es cuestionarnos el por qué está ahí y cómo impacta actualmente y cómo impactó antes, ¿no? O sea, el cómo es que esa sociedad que decidió poner el obelisco o cualquier tipo de edificación, cómo es que esa sociedad llegó a ser la sociedad que somos ahora. Y creo que es lo que Moore también, bueno, lo que entendí que Moore quería también representar en todas estas viñetas de Gould diciéndonos, soy la sangre que cayó del cielo, soy el asesinato de hace 10 años, soy los asesinatos que van a suceder 100 años después, soy Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y etcétera, 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 ¿no? O sea, el cómo somos todos, como creo que ya lo hemos dicho en otras sesiones anteriores. Em, que es un tema súper interesante el que estamos tocando, la verdad. Pero también quiero mencionar, antes de que se me pase, como o bueno, no, sigamos hablando, porque creo que tienen más comentarios de eso y ya cuando estemos cambiando de tema les digo la otra parte que es más como de viñetas. Siguiendo con el mismo hilo, es justamente, ok, entonces somos una sociedad que puede ser esa, puede no ser esa, ¿no? Pero finalmente, a lo que yo voy es cómo reaccionamos nosotros como representantes de la sociedad al leer esto, ¿no? En el punto del obelisco, si lo quitamos o no lo quitamos, ¿no? Si decidimos quitarlo o si decidimos que está ahí por algo y que debe de permanecer ahí, ¿no? Porque yo creo que en todas es una decisión, ¿no? Yo puedo decidir quitarlo por el mensaje que da o podemos decidir dejarlo por el recordatorio que es, ¿no? Yo, a mi parecer, o por lo menos, pues sí, o sea, desde mi punto de vista es, yo lo quitaría porque justamente para mí ya no es representativo y en aras de ir creciendo como persona o como sociedad, dejamos a un lado lo que consideramos que ya no nos sirve para meter otras cosas que nos van a llevar a otro lugar, ¿no?
que nos van a ayudar a crecer. Es un poco el punto de dejar, este, y no estoy hablando, bueno, en el punto del videojuego, o sea, mi punto no es que no se lea esto o que no se comparta con los niños porque se pueden volver violentos, sino para mí más bien es el dejar claro que todos los mensajes tienen que tener un juicio de valor. Para mí todos los mensajes tienen que tener un juicio de valor. Puede ser complicado definitivamente, pero justamente, o sea, nosotros estamos recibiendo mensajes 24/7, bueno, tal vez no 24/7 porque dormimos, pero constantemente estamos recibiendo mensajes, ¿no? Y y constantemente tenemos que buscar tener el pensamiento crítico, asimilar el mensaje y decidir si pensamos que es correcto o no es correcto. Es complicado y es pesado, claro, lo es, pero justamente esa es la responsabilidad de vivir en esta sociedad como un ser con pensamiento crítico, ¿no? Porque si no, podríamos dejar de leer, podríamos simplemente ver la televisión y al final vamos a seguir recibiendo mensajes y no necesariamente tenemos que asimilarlos, simplemente seríamos espectadores nuevamente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sin poder ser ni protagonistas, ni agentes de cambio, ni pensadores críticos sobre esto, sino simplemente espectadores. Y entiendo que, o sea, también creo que la novela, yo nunca había leído una novela gráfica y también creo que está interesante, ¿no? Sin embargo, para mí, y creo que o sea, eh, es algo tal vez solo característico mío, pero para mí es el mensaje más que el medio, ¿no? Yo sé que Luis dice que el medio es el mensaje, pero pero para mí es el mensaje y el mensaje que da, necesito darle un juicio y para mí el juicio es que no debe, o sea, que justo tengo que hacer o sea, es mi respuesta como sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, justamente en esta, digamos que poniéndole en contraste, estas personas que escriben cartas haciéndose pasar por Jack el Destripador, ¿no? En mi caso yo quiero hacer cartas para contrarrestar eso, mostrando que hay muchas cosas que sí se hacen bien, ¿no? Que hay arquetipos positivos que también trascienden. Digo, no soy tanto de arquetipos, pero en el punto de los arquetipos es que hay arquetipos positivos que trascienden el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el respeto mutuo, la colaboración, la solidaridad, y que son valores que también han trascendido durante siglos, ¿no? Aquí entra algo muy interesante para llegar a eso, que es la idea de eh, decidir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, tú claramente decides. O sea, tú dices, ok, yo ya sé lo que para mí es lo bueno y para mí lo que es lo malo. Y bajo este programa del cómo yo decido qué es lo bueno, qué es lo malo, o bajo este molde, voy a poner todo lo demás, ¿no? Voy a agarrar todos los mensajes y los voy a disparar y a ver en cuál caen en qué ranura, ¿no? Situación que para muchos es muy complicado, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y no me estoy yendo, o sea, desde algo que para alguien puede ser muy sencillo como, oye, matar es bueno o malo. Y estoy seguro que mucha persona te va a decir, depende de qué, cómo, ¿sabes? Entonces, cuando llegamos a esto, a mí me gustaría profundizar o poner el dedo en el pensamiento crítico no en más que nada más que en la pregunta sobre si lo que hace William Gould es bueno o es malo, que viene después, sino en la pregunta del ¿por qué viene este medio y este medio qué nos quiere decir? Y este medio, qué es qué es lo que nos quiere decir después de que ya nos dijo, después de que ya nos mostró la cara? O sea, ¿qué es lo que está atrás de la cara? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir, no? Que esa es como para la pregunta, ¿y de dónde viene, no? Y esto es muy interesante porque escuchándolo estaba pensando en sobre todo con esto de quitar el obelisco, quitar la estatua, quitar esto, este, eh, ah, ¿qué es?
por ejemplo, en la idea de quitarlo, ¿no? Y mencionas que porque ya no sea representativo para la comunidad, para la gente, no sé, lo que sea, este, y sí, me parece bien. En el momento en el que decían, ¿sabes que esto ya no es representativo de nosotros? Preferimos olvidarlo, sea consciente o inconsciente, a eso voy, o sea, preferimos olvidarlo, sea porque hoy en día consideramos que eso nos va a ayudar, eso es lo correcto, eso es lo mejor para nosotros. Yo me iría bueno, quién está ejerciendo ese poder sobre ti para decirte que aquello que te está contando no es lo que quieres escuchar? O aquello que te está mostrando no es lo que quiere. Entonces estaba pensando en que al final termino pensando que todo tiene que ver con el poder de alguien sobre algo y el mensaje como un dispositivo de control, un dispositivo de poder. Entonces, es so- eh, am, sobre los mensajes, ¿no? Mencionas, bueno, dices que mensajes 24/7 y dices, bueno, cuando dormimos, ¿no? Y yo, que el sueño no es un mensaje, ¿no? El sueño también el sueño también es un mensaje, ¿no? Este, entonces, recibimos tal cantidad de mensajes, sobre todo hoy en día, que quizás sea conocida en la historia como pornografía de mensajes de todo rato, o sea, la comunidad que vivía en la pornografía, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Todo el rato el estímulo, ¿no? Y es por eso que nos juntamos para tratar de navegar entre esos estímulos, ¿no? De navegar y quitar y sacar y nosotros mismos hacemos una selección de lo que queremos leer y de lo que no. Este, y ya bajo esa selección ya estamos haciendo un curado. Este curado que cada vez se va a hacer más, más importante. ¿Por qué? Porque con tal cantidad de información, el curado de ciertas personas nos va a permitir poder llegar a esas obras que nos van a decir, oye, te recomiendo esta obra, te recomiendo esto, te recomiendo esto, que ya pues, sucede hoy en día, ya ha sucedido desde siempre, ¿no? Te recomiendo esta canción, te recomiendo esta película, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde entra el trabajo de qué es lo que queremos? O mejor dicho, voy a aterrizar esto que mencionó, es sobre la idea del poder, que es el lenguaje peleando contra el lenguaje. A ver, no sé, a ver si me puedo, yo creo que se me va a poder explicar, es un lenguaje sofisticado, que es un medio como una novela gráfica, pelea contra otras novelas gráficas. Y no solamente contra la novela gráfica, pelea contra las películas, contra las canciones, contra TikTok, contra todo esto, ¿no? Entonces, es un lenguaje sofisticado que va peleando, ¿no? Y este lenguaje sofisticado que está hecho de una cierta forma para atacar un cierto algo, ¿no? Entonces, cuando se nos presenta esta novela gráfica que muy poca gente ha leído, nada más por el hecho de cómo viene, de cuál es, o sea, de cómo viene este medio, ya entramos en ciertos problemas para poder abordarlo. Entonces, yo por eso hacía la pregunta de si de todos modos le va a llegar a este chico o a esta chica o a este joven, ¿no? O a este inmaduro, por decirlo de una forma, la idea o el concepto de lo que es un asesino serial, y podemos decidirlo, qué tipo de obra podemos decidir sobre ello. Y yo estoy de acuerdo en que debe tener un seguimiento, no tanto eh, un seguimiento sobre generar un juicio sobre lo que estás haciendo. O sea, ser un espectador, yo hablo mucho sobre ser un espectador activo. En este caso, ser un lector activo, en ver una película, ser un espectador activo, ser un observador activo, ser un escuchante activo. ¿A qué me refiero con esto? Es en cuestionar lo que se te presenta. Es todo este tipo de cosas y que llegas al trasfondo es, a ver, ¿por qué se me presenta esto que se me presenta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se me presentó? ¿Por qué no se me presentó otra cosa? Entonces, todo esto que va teniendo muchas capas, ¿no? Y que vas llevándolas hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Como el lenguaje sofisticado está peleando contra el lenguaje sofisticado, hemos decidido, o el poder vigente decide, que va a quitar esta obra del mercado, va a censurar esta estatua, va a censurar este obelisco, va a censurar este libro, va a censurar esto. ¿Por qué? Porque quizás ya no sea representativo, porque quizás el mensaje que dice como dice, no nos representa, o ya no nos hace, o no nos ayuda a nosotros, nos está generando problemas, etcétera, 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 que a mí me parece esto muy valioso. ¿Por qué? Porque viéndolo desde una escala global, desde una escala a nivel de humanidad, o sea, a nivel del lenguaje, desde que nació el lenguaje y cómo sigue, es el lenguaje decidió olvidarlo, ¿saben? O sea, si el lenguaje decide olvidarlo, me gustaría creer que es por algo. O sea, ya sea porque hubo un cisma cultural, si es que se podemos juntar eso, si es que hubo un cisma cultural, si es que hubo un golpe que cambió la forma cultural ¿saben? O sea,
si se llegó a olvidar es por algo, y ese algo va a repercutir va a repercutir después, ¿no? Ya sea para bien, para mal, desde los ojos que vean ese bien y ese mal, pero me gustaría ahondar en eso, que es cómo, y eso fue lo que me despertó ahorita, ¿no? Así como de, ¿cómo es que el lenguaje ejerce un poder sobre otro tipo de lenguaje? Y este lenguaje, tal como si fueran, como si fuera, un tipo de darwinismo, pelea entre ellos para propagarse, para ver cuál es el mensaje que mejor se propaga. Y cómo nosotros, como seres humanos, como actores, somos meramente un dispositivo de dispersión de la propagación de este lenguaje. Yo sé que Mariana ya quiere comentar lo de las viñetas. Este, yo podría profundizar, pero vamos con las viñetas y luego continuamos. O sea, porque sí está interesante y este, tal vez mi último comentario es, sí, entiendo, pero también entiendo que nosotros vivimos en un mundo y que sufrimos las consecuencias de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, ¿no? Las acciones vienen posteriores a un juicio. Si no somos capaces de emitir un juicio, probablemente tampoco somos capaces de actuar. Y si no somos capaces de actuar, tampoco somos capaces de transformar la vida que ya estamos viviendo. Y si no somos capaces de transformar esa vida, estamos viviendo una realidad o sea, que otros crearon y que probablemente no necesariamente va hacia el beneficio de nosotros, ¿no? Y no estoy hablando como individuos, sino justamente para mí, uno de los principios universales es el bienestar de la mayoría, ¿no? Y y es sobre ese principio para mí el que debería de darle la victoria a la narrativa en el punto darwinista, ¿no? A la narrativa o al discurso o al lenguaje que enarbole ese valor, porque es el que porque es el que preservaría el bienestar de la mayoría. Y para mí, o sea, si la gente no está feliz o no está bien, no vive bien, entonces no está funcionando, ¿no? Y lo que tendríamos que empujar es al bienestar. Eso es para mí como, yo sé que puede sonar muy simple, pero creo que para mí esa es una de las brújulas más importantes. Sí, es interesante porque en este sentido, en ti el lenguaje trabaja empujando esa agenda, ¿sabes? O sea, trabaja bajo esos conceptos que se formaron, quién sabe con qué historias, quién sabe, o sea, aquí yo me cuestionaría, ¿cuál es el lenguaje que está detrás de el hecho de que te hayas convencido de que ese es el lenguaje que quieres proliferar, ¿sabes? No, es que si así nos vamos con todo, es No, un nunca acabar. pero justo ahí hay o sea, un libro de Dussel no, ay, no me acuerdo, de un filósofo, Althusser, que justo habla de eso, de que mucha gente vive con pedazos de diferentes cosas, de quién sabe dónde, ¿no? De diferentes narrativas, y que todo eso lo mete en una caja y eso termina siendo la filosofía de vida de esta persona, ¿no? Y que pero que sí hay filosofías, ¿no? Que sí tienen un sustento estructural, que sí tienen y estructural me refiero a diferentes racionales que van estructurando esta filosofía, ¿no? Bajo las cuales una persona sí, o sea, puede vivir conociendo precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las pequeñas cosas con las que se va juntando y que tienen lógica y que tienen racional y que al final sí tienen un objetivo muy concreto bajo las cuales uno puede guiar su vida, ¿no? Y que es bajo las cuales muchos filósofos guían o tratan de guiar su vida, ¿no? Y que la idea es que también, o sea, tal vez no seamos perfectos, pero que no seamos cínicos, ¿no? En esta sociedad cínica de sabemos que está mal, pero lo hacemos, que luego estaría muy interesante
después de ver Barbie, que platicáramos de este tema, ¿no? Porque creo que es una muestra clara de este tema del medio, del mensaje, del cinismo y de cómo todo esto convive en la sociedad que vivimos hoy, ¿no? Es muy interesante porque es que, es que dices algo muy importante. Algunos filósofos tratan, ¿sabes? Es como, quién es o sea, llegar a este tipo de filosofías es complicadísimo, o sea, tan complicadísimo que muchas de las dificultades que tienen estas filosofías es el llegar a las personas, ¿sabes? Que ese mensaje se prolifere de una forma que llegue a ser, llegue a ser no solamente comprensible, sino que llegue a tener tal poder que abarque, que aprenda, o sea, con H, que agarre y y que dirija. Y eso es muy complicado, ¿no? O sea, estamos hablando, por eso es que lo más sencillo es a través de ideologías, es a través de sectas, es a través de todo ese tipo de situaciones en las que hay coerciones, hay eso es muy complicado. Y justamente ahí yo pondría el ojo crítico, ¿no? En cómo llegamos a convencernos de ciertas cosas. Y si nos damos cuenta, estamos hablando de los mismos sesgos. O sea, estamos hablando de la idea de los mismos dogmas, de cómo llegan estas ideas que consideramos primordiales, angulares, y nos cuesta tanto desprendernos de ella, ¿no? Y por eso el pensamiento crítico hace tanto y tanta puntuación sobre ello, sobre los sesgos, sobre los dogmas, sobre cómo eliminarlos. ¿Por qué eliminarlos? Porque, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué eliminarlos? Entonces, ¿es un sesgo preguntarme el por qué eliminarlos? ¿O tengo que eliminarlos? ¿De verdad tengo que eliminarlos? Entonces, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Dónde vas a llegar? Y es aquí lo que me gustaría avanzar o sea, lo que me gustaría decir para avanzar es la idea de que, o sea, sé que este video, si lo llegan a ver personas, van a ser muy pocas, ¿no? Ojalá me encantaría que lo lleguen a ver muchas. Y al menos nosotros hablándolas, pero me gustaría como salir del hablárnosla y decirle a las personas, si es que lo llegan a ver a este punto, este último capítulo, esta último momento, minuto, decirle, lean From Hell, ¿no? O sea, es es una obra maestra, o sea, yo quedo, o sea, pocas cosas he leído y he tenido las experiencias como han sido con From Hell. O sea, el hecho de que podamos hablar de todo esto y que podamos llegar a esta profundidad sobre estas cosas, el hecho de que parezca desde una mirada, ahorita que lo mencionas, José, que From Hell haya sido una mezcla de tantas cosas que, como si fuera la filosofía de alguien, ¿no? Que agarró de tantas cosas e hizo una novela gráfica, pareciese eso, pero no lo es. O sea, Alan Moore llega y te lo conecta todo, te conecta el arte, la historia, la arquitectura, te conecta los crímenes, la enfermedad, te conecta la sociedad, te conecta las diferentes personajes estando en diferentes puntos, para llegar a temas tan importantes, tan grandes como los temas ontológicos, ¿no? Los temas epistemológicos, todos estos temas que tanta dificultad tienen los filósofos académicos para poder hacer penetrar en la gente para que se lo cuestionen, para que lo piensen. Es aquí lo importante de tener dispositivos como una película, una canción, un poema, una novela gráfica, un cómic, una caricatura, una pintura. Son esas formas de expresarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que veo valiosísimo. Qué lástima que en esa sesión no pudieron estar otras personas que nos estuvieron acompañando durante las otras sesiones, porque esto hubiera sido, aunque pudimos profundizar en muchos temas que ya compartimos, o sea, nosotros ya hemos hablado sobre estos temas en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, pero el cómo se profundiza estas ideas con los demás y cómo llegan a verlo, cuál es la experiencia sobre la novela gráfica, sobre todo eso, ¿no? Que a mí me parece maravilloso, de verdad maravilloso. O sea, yo no conocía a From Hell hasta después, hasta que se realizó la votación, ¿no? ¿Y cuántas personas lo conocen? O sea, ¿cuántas personas realmente han leído una novela gráfica o se dan ese tiempo, ¿no? O sea, estamos haciendo avasallados por los teléfonos celulares, está muy cabrón. Pues es que ya me dejaste sin palabras, y siento que lo que diga ya no tiene tanto valor como... ¿Cómo que no? No, pero o sea, es que me gustó mucho lo que dices y creo que hubiera, o sea,
sí quiero comentar más cosas, pero creo que hubiera sido un excelente cierre porque creo que ni siquiera tengo algo que añadir. O sea, bueno, seguramente sí, pero no ahora, porque hay muchas cosas en las que tengo que pensar. Porque es un tema muy complejo. Y de ese tema luego salen otros temas más complejos y así, y así, y así, y así, ¿no? Pero bueno, lo que quería mencionar es cómo es que Alan Moore hace que me sienta mal por Ghoul, ¿no? Así como me sentí tan mal por Polly, que fue la primera y que vemos su cara y vemos cómo la está matando y que yo así de por favor me quiero meter en el libro y rescatarla. Em, Aquí también cómo presenta las viñetas y está Ghoul ya, o sea, olvidado de ser el médico de la realeza, el médico que todos aplaudían, el médico que no era capaz de matar ni una mosca, el médico que salvaba vidas, ¿no? Ahora ya estaba en una celda, bueno, está en un psiquiátrico, en una esquina oscura, así demacrado, gris, a punto de morir, y nos presenta su cara, o sea, su cara de hice todo y ahora quién soy, hice todo y ahora estoy acá, tanto al punto que tiene que llegar a estas alucinaciones, ¿no? Que es él ya viéndose alrededor de todo el mundo. Eh, y, ay, que aparte llega un punto en el que dice, soy Dios, que eso es como, wow, o sea, porque eso, querámoslo, ¿no? Es Alan Moore, no es Gould, ¿no? O sea, Alan Moore puso eso. Entonces eso también da un mensaje bastante fuerte. Pero, ajá, a lo que me quería enfocar aquí era justo, casi como se dice, ¿no? Él recibió la cucharada de su propia medicina, pero realmente yo lo quiero traducir a cómo es que él también es víctima de sí mismo, y cuando digo sí mismo, hablo del contexto, ¿no? Como siempre. Porque él tenía a todas sus mujeres del manicomio, ¿no? Y todas olvidadas y las trataban horrible. Y él terminó igual, o sea, realmente no es si eres buena o mala persona, si estás haciendo esta u otra acción, es más bien si sirves para el sistema o no sirves, o sea, y a este punto no servía, o más bien servía, pero estando ahí nada más, porque si lo dejaban libre, o sea, iban a suceder cosas que no iba a querer pues lo voy a llamar el sistema, ¿no? La gente del poder. Este, y luego algo que me pareció muy curioso, que primero, o sea, al ver las viñetas, es él que está pues, todo olvidado, triste y moribundo, y están estos dos, que es la enfermera y creo que es como el guardián, el cuidador, y se empiezan a besar, ¿no? Y a tener sexo ahí enfrente de él, que por cierto, para él debe ser el infierno tal cual, porque viniendo de querer matar a prostitutas y todo esto, y la limpieza y no sé qué, pues ver esto y estar enfrente, pues ha de ser horrible, ¿no? Pero primero dije, como estos, o sea, les vale madre, están ahí haciéndolo enfrente de alguien que está muriéndose, o sea, ellos mismos lo dicen, ¿no? Y primero dije, como, pinches personas. Pero después leyendo los apéndices, no recuerdo exactamente qué dicen, pero parafraseando es como que es una anécdota que le contó su mamá de lo que se hacía ahí, lo que se solía hacer ahí, los enfermeros y así, y toca el tema de cómo es que en un lugar tan oscuro y tan, pues, no sé, de muerte, eh, la gente tal vez hacía esto porque querían una chispa de vida, ¿no? Querían felicidad en un lugar tan oscuro, querían algo. Entonces su instinto fue como hay que besarnos, ¿no? Hay que tener esta relación. Que me hizo recordar las guerras, por ejemplo. Cuando estamos en momentos de guerra es cuando más nacimientos hay. O sea, bueno, después, ¿no? Porque la gente entra como en tanto pánico o miedo, etcétera, que llamémoslo instinto, llamémoslo humanidad o lo que sea, las hace querer como buscar un acompañamiento, ¿no? Un decir, no se está acabando el mundo, no es tan feo, entonces vamos a compartirlo. Y que lo haya tocado eso ese tema en el apéndice para mostrarlos en una escena que puede ser súper, que puedo aborrecer muchísimo, se me hace muy interesante porque no lo había visto de esa manera. Y, y pues me sentí muy mal por Ghoul porque justo después de eso fue como, o sea, está sucediendo todo esto de la enfermera y el guardián y él empieza a alucinar. Ahí es cuando empieza su alucin y la primera alucina al que te lleva es con su papá. Es cuando está hablando de quién quiere ser,
que están saliendo ya del túnel y que está platicando con él y que prácticamente son las últimas palabras que le dice a su papá. Y es como de, ¡ah! O sea, aquí te está diciendo cómo empezó de niño. O sea, empezó perdiendo a su papá, empezó perdiendo a su papá y el querer estar en el mar, ¿no? Y está terminando en esta celda, está terminando creyendo que es Dios por haber cometido actos pues atroces, ¿no? Y por haber manipulado también, no sé, a Netley, por ejemplo, que él también tenía como todo este contexto que cargaba. Y pues me sentí muy mal, no solo por el hecho de ser ghoul, sino también por lo que ya platiqué que percibí de Alan Moore, que es que somos todos, o sea, porque nosotros crecemos como con esta idea de vamos a hacer, sea cual sea nuestra idea de bien, ¿no? Pero crecemos con esta idea de vamos a hacer el bien, vamos a crecer y hacer lo mejor que podemos, pero al final tal vez terminamos en una celda también, o al final tal vez terminamos en un trono, pero no es un trono el que buscamos, ¿no? O sea, y como dice Luis, a mí también esta novela me impactó demasiado. O sea, yo creí que íbamos a ahondar como solo en temas psicológicos y como de true crime, ya sabes, pero que se hayan tocado todos estos puntos y que abra puertas a temas mucho más profundos, también es algo que le quiero aplaudir mucho a este libro, tanto a Alan Moore y Eddie Campbell como a todos los que participaron, porque también hay muchísima gente detrás que también menciona a Alan Moore y obras también. Que las menciona mucho, ¿no? Que también ha sido como una gran investigación y gente que ha tomado fotos y que fue y que vino. Entonces también demuestra cómo hay muchas más personas a las que les interesa no solo conocer cómo sucedieron los crímenes, sino también preguntarse por qué sucedieron. Entonces también me gustó y creo que ese es mi comentario al respecto de la novela. Sí, yo creo que le da muchísimo, muchísimo valor. Él también, am, la gran pericia que tienen, es que tanto Eddie Campbell como Alan Moore son gente que ya habían trabajado muchos años en las novelas gráficas, ya habían hecho diferentes obras y, y tal cual, o sea, también me gustaría mencionar mucho todo el trasfondo periodístico que realizaron. O sea, toda la información que sacaron, que obtuvieron, que se dedicaron a buscarla, que se dedicaron a ir por ella, que se dedicaron a indagar, que se dedicaron a sacar todas las fuentes posibles y sobre esas fuentes hacer un análisis y sobre este análisis sacar esta historia, ¿no? Y Alan Moore, yo considero los apéndices importantísimos para la lectura. ¿Por qué? Porque porque nos permiten ver esto, nos permiten ver lo que Alan Moore dice y piensa, y nos dice, ¿no? Miren, yo hice esta historia porque quiero contar la historia, pero hay cosas que se escapan de la historia. Por más que quise hacerlo tan preciso como como la historia me lo puede llegar a contar, hay cosas que se escapan, hay cosas que tuve que agregar, hay cosas que tuve que poner por cuestiones de esto, de cómo llegar el mensaje, ¿no? Y los apéndices son tan importantes en esto y las imágenes. No es que nos va a faltar hablar otras 8 sesiones sobre las imágenes, de verdad, porque siento que son eso que terminamos por no comprender, que dan tanto impacto. Eddie Campbell es tan bueno, sitúan tan bien cada viñeta, cada lugar, cada posición. Esta escena que tienen en el capítulo 14, desde que Ghoul entra en sus alucinaciones, cada punto, cada momento, cada viñeta, cómo van poniendo los diálogos, las van entremezclando, cómo se va viendo, todo esto que muchas veces puede llegar a ser tan complicado llegar a dibujarlo, y nos explican tanto y hablan tanto, que me parecen que no podemos dejarlas de lado, son maravillosas. Que rapidísimo, eso me recordó que también en el epílogo, cuando están platicando, preguntan, ¿dónde crees que esté ahora? Y hacen un zoom out y es están ellos sentados en la banca y un árbol, ¿no? Es justo la misma toma que se presenta en el capítulo 14, cuando está diciendo, Ghoul está en todos lados, ¿no? Y con Ghoul me refiero como, este suceso o estos sentimientos están en todos lados. Y que en el epílogo te ponga, ¿dónde crees que está ahora? Y haga el zoom out, es como de, está aquí, va a seguir estando aquí. Cuando te lo preguntes que no está, está presente, ¿no? Este,
Y el epílogo también creo que es un cierre que Alan Moore no se pudo aguantar, porque también fue un decirnos como, miren, aquí están estas personas que lo sufrieron desde otro ángulo y, son ellos lo dicen, somos los supervivientes, ¿no? Somos los sobrevivientes de esto. Y, eso que podrías decir, ¿ustedes qué? Ustedes no fue su familiar, no los mataron, pero realmente como ellos, hay otros, también lo mencionan, ¿no? Hay otros que también lo vivieron y que están lidiando con las decisiones que tuvieron que tomar porque el contexto los apabullaba, ¿no? Sí, a mí me pareció muy interesante la novela. La verdad es que a veces me costaba trabajo, pero creo que los apéndices le dan mucho, eh, o sea, mucha riqueza también, porque es muy interesante justo el trabajo de investigación que se hace y el por qué ponen lo que ponen y para alguien que no es tan observador como yo. Bueno, más bien, para la gente que no es tan observadora, y me incluyen ellos, este, a veces los dibujos pueden pasarme detalles de los dibujos desapercibidos, pero los apéndices me ayudaban bastante. Este, y pues nada, o sea, justo, ¿no? O sea, creo que lo interesante de la novela es que nos dé la apertura para mostrar estas interpretaciones distintas que tenemos, ¿no? Y contrastarlas y argumentarlas y desarrollarlas, ¿no? Que, o sea, justo mi intención no es que todos piensen como yo, ¿no? Sino que justamente sigamos en este debate y que así como Alan Moore hace su obra y a partir de su obra genera el debate, nosotros hacemos esto, ¿no? Y a partir de esto generaremos debate de quien sea que nos vaya a ver, ¿no? A mí perdón, me gustaría mencionar sobre algo, sobre, ya en general sobre el círculo de lectura, que es lo importante que fue que tomemos diversas lecturas, o sea, que que nos interesemos en leer, en leer diferentes tipos de libros, diferentes tipos de presentaciones y sobre todo haciendo la puntuación sobre la novela gráfica, ¿no? O sea, la experiencia que tuvimos sobre el libro y por eso es que me hubiera gustado que hubiera más personas en esta sesión, ¿no? Por diversas razones, me imagino que me imagino que varios, o sea, tanto Rose como Ana como Rose les hubiera encantado estar acá, ¿no? Este es el hecho de que como círculo de lectura, como grupo que nos estamos formando, que estamos compartiendo lecturas y que estamos hablando de ellas, pues nos permite una apreciación muchísimo más rica, muchísimo más variada, ir a diferentes medios, eh, trabajarlos de diferentes puntos, el que podamos leer, el que hayamos leído desde cuentos, ensayos, libros de diferente género, libros, no solamente de género, libros más, ¿cómo decirlos? Más de ensayo, más de crítica, ¿sabes? Que podamos trabajar estos diferentes, este amplio espectro nos enriquece bastante y estoy muy contento que hayamos decidido, tomar esta novela gráfica, que la hayamos leído, mira todo el diálogo que nos generó. Cada vez me convenzo más de que no importa el libro que se nos presente, podemos generar un gran diálogo, podemos generar una gran observación sobre él, porque ya está escapando sobre lo que el libro nos pueda dar, sino lo que nosotros podemos decir sobre el libro. Y eso a mí me genera una tranquilidad y una felicidad enorme, porque creo que es un gran objetivo que se trabaja, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ya, pues nada más para cerrar, no creas que es por distraído, o sea, creo que a todos se nos pasa algo de las viñetas, o sea, por más que te fijes, siempre se nos va a pasar algo y pues justo eso es lo rico de platicarlo, porque pues, no somos todos, ¿no? No somos el creador. Entonces eso es lo padre y pues nada, de acuerdo con Luis, con lo que menciona del círculo de lectura, la conversación. Y pues nada, creo que abarcamos lo más que pudimos el libro y ahondamos muy bien en estos temas. Y pues gracias por un libro más y por haber tenido tan buena conversación. Y gracias a los que nos estén viendo, si es que llegaron hasta acá, muchas gracias. Y, y eso es todo. Los esperamos para la próxima transmisión, Ojalá. la siguiente
la lectura, ¿no? Sí, ya veremos cuál será. A ver, esperen, voy a tomar una foto. ¿Listos? 1, 2, 3. Ay, Emi, no saliste. Otra vez. 1. No, Emi, te ves borroso. Sí, te tienes que poner, a ver, Chiquitas. a ver, ahí ponte más acá. Ay, espérate, es que Una. estoy atrapado. O en cuanto aparezca. Ahí, espera. Así Ah, ya. en cuanto aparezca, tómala para que no lo Sí, blurre voy a tomar rápido. video ya para. Ya, rápido. Ahí. Ok. Ah, sí, Creo que sí la tomé. Está bien. Súper. Pues, a ver. Gracias. Voy a dejar de grabar.